Bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad veremos el patrón del cruce de la muerte. Empecemos. Hola amigos traders, bienvenidos de nuevo a un nuevo video a nuestro canal. Les agradezco mucho de su preferencia. En esta oportunidad les quiero hablar acerca de un patrón que está dando mucho que hablar, y es el patrón del cruce de la muerte. Este patrón consta simplemente de dos medias móviles simples. Una media móvil de 200 que lo hemos puesto de color blanco acá, y hemos puesto una media y la otra media móvil que es la de 50. En la teoría de este patrón es muy sencillo. Simplemente dice que en el cruce de la media de 50 debe de pasar por la media de 200, que en este caso sería la que se encuentra acá. Este sería el cruce de la muerte, pero hay que evaluar ciertos factores. No simplemente es que nosotros vamos a identificar el cruce de ambas medias y este va a ser el cruce de la muerte. No, hay factores que hay que tomar en cuenta, ya que también en un mercado bastante volátil o lateral, el precio se empieza a juntar y las medias empiezan a cruzarse constantemente. Por eso, una de las características que debe tener antes de tomar una decisión, como es en el cruce de la muerte, es que ésta tenga una tendencia previa prolongada. En este caso, vemos una tendencia que se dio desde este punto hasta acá. Vemos una tendencia previa antes de que se realice este cruce de acá, en el cruce de la media de 50 con la media de 200. Pero hay que ver otro factor también que es bastante singular, en el cual me he percatado de que el precio después de este cruce continúa hacia la baja, y por lo general hace el patrón siguiente, que hace un retroceso buscando la media de 200 para luego irse de nuevo a favor de la tendencia. Como siempre, el precio busca siempre a favor de la tendencia, y yo esperaría mejor que suceda este retroceso para que nosotros tengamos una confirmación de entrada. Pero ¿cuál sería la confirmación de entrada? Después el precio vuelve a cruzar la media de 50 y se nos hace una confirmación justamente de una vela roja. En este caso la tenemos acá. Entonces ahí hay una confirmación en el cual nosotros podemos decir el precio va a continuar hacia la baja. Y en efecto el precio así se comportó continuamente hasta tener una tendencia prolongada bajista. Vamos a ver cómo se comporta. Evaluemos cómo se comporta el precio en el caso de Bitcoin, sabiendo lo mismo, sabiendo la información previa que les hemos dado con respecto a que la media móvil de 50 cruza la media móvil de 200. En este caso estamos en el BTC, en el Bitcoin, formándose el cruce de la muerte, el famoso cruce. Entonces, en el cruce de estas dos medias, en la temporalidad de un día, en efecto este cruce después de las características previas que habíamos mencionado justamente con el dólar, que es una tendencia previa alcista. Hay un agotamiento, se genera el cruce de las dos medias, que es justamente aquí, y el precio continúa a la baja en un periodo buscando un soporte, en el cual este soporte se ha dado aquí, justamente acá. No sé qué decidirá el precio, si rebotar y luego de esto buscar la media de 200 acá para luego irse a la baja. Vamos a evaluar el precio en el cual se ve en el periodo de 4 horas. ¿Qué es lo que ha hecho el precio del Bitcoin? Parecido al precio de un día en su comportamiento. Vemos que aquí hay una tendencia previa, que la vemos acá, en este sector de acá. Vemos la tendencia previa que se realizó en alcista antes de darse el cruce de las dos medias, que es acá. Y vamos a mover un poquito el gráfico acá, y es algo muy parecido a lo que está sucediendo en la temporalidad de un día. Cuando se efectúa este cruce de aquí, de acá, el precio busca hacia la baja, justamente lo que está sucediendo en la temporalidad de un día. ¿Y qué hizo el precio?
precio. El precio lo que ha hecho es buscar un soporte previo anteriormente, luego de eso buscar la media de 200 para luego, en este caso lo que ha sucedido es que el precio empieza a repetirse, formarse un triángulo, que eso lo podemos ver en un curso de patrones que está dentro del canal, y otra vez nuevamente el precio cruza la media de 50. Al juntarse estas dos medias toma más fuerza, y aquí es donde se realiza verdaderamente el patrón del cruce de la muerte, habiendo una vela roja bajista en este caso, con una confirmación roja y fuerte. Ahí se está realizando el patrón verdaderamente del cruce de la muerte, y vemos que el precio en efecto se ha ido desplomándose poco a poco con una tendencia clara bajista, pues que puede ser que sea el espejo de lo que le pueda suceder al precio del Bitcoin en la temporalidad de un día que estamos en este caso de acá. Es muy probable que el precio del Bitcoin retome en búsqueda de esta media de 200 y luego de esto busque cruzar esta media de 50 nuevamente para irse a una tendencia bajista, a buscar algún soporte pasado que le dé la fuerza para irse, ya pueda retomar la tendencia alcista, pero por el momento eso no se ve claro en el Bitcoin. Es muy probable que el precio continúe bajando. Es que si son amantes de las inversiones del Bitcoin, no les recomiendo invertir en estos momentos en Bitcoin o en cualquier criptomoneda, porque están a una tendencia bajista y es muy probable que llegue a bajar mucho más el precio. En conclusión, tenemos que el precio debe tener una tendencia bajista previa antes del cruce de las medias. Se da el cruce de las medias, de la media de 50 cruza la de 200, y luego de esto el precio busca nuevamente la media de 200 para luego cruzar otra vez la media de 50, y luego de esto nos da la confirmación de la entrada con una vela a favor de esta tendencia. Este patrón se llama cruce de la muerte. ¿Les gustó este vídeo? Dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Gracias por haber llegado hasta aquí, déjanos tu comentario aquí abajo.